Mi esposa desapareció y hallé su terrible secreto. La mañana en que Emily desapareció, el café estaba todavía caliente en la mesa, su libro a medio leer junto a la taza, y el suave olor a su perfume aún flotaba en el aire. No había nota, no había señal de forcejeo, solo un vacío punzante donde antes estaba ella. Me llamo David, y ese día, mi vida se fracturó. La policía llegó, hizo preguntas, tomó huellas, pero no encontraron nada. Ni una pista, ni un testigo, ni un rastro de a dónde pudo haber ido mi esposa, la mujer con la que había compartido 10 años de mi vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El silencio en nuestra casa era ensordecedor. Su lado de la cama permanecía impecable, una tortura visual. La gente me miraba con lástima, susurraban. Se habrá ido con otro, decían algunos. Quizás él la mató, decían otros. La policía me consideró el principal sospechoso durante un tiempo, sometiéndome a interrogatorios exhaustivos hasta que finalmente se quedaron sin argumentos. Yo solo quería a Emily de vuelta, o al menos, una explicación. Una noche, ahogando mis penas en alcohol y la soledad de nuestro salón, mi mirada se posó en un viejo cofre de madera que Emily siempre mantuvo en su estudio. Era un objeto decorativo, heredado de su bisabuela, o eso me había dicho. Siempre estuvo cerrado con un pequeño candado de latón, y Emily siempre sonreía misteriosamente cuando le preguntaba qué guardaba dentro. Cosas de chicas, Dev. Aburridas para ti, decía. Respeté su privacidad entonces, pero ahora esa privacidad se sentía como una barrera entre la verdad y yo. Impulsado por la desesperación y una necesidad imperiosa de encontrar algo, cualquier cosa que me diera una pista, busqué en los cajones de su estudio hasta que encontré una pequeña llave ornamentada que no recordaba haber visto antes. Con las manos temblorosas, la inserté en el candado del cofre. Hizo un clic suave y el cofre se abrió, revelando no joyas ni cartas de amor, sino una colección de cuadernos. No eran diarios, al menos no en el sentido convencional. Eran diarios de observaciones. Y lo que leí allí, página tras página, me heló la sangre y destrozó la imagen que tenía de mi esposa. El primer cuaderno databa de mucho antes de que nos conociéramos. Hablaba de nombres, fechas y ubicaciones. Al principio, pensé que era algún tipo de investigación genealógica o quizás una novela que estaba escribiendo. Pero los detalles eran demasiado específicos. Había recortes de periódicos sobre desapariciones sin resolver, personas que se habían esfumado sin dejar rastro en la ciudad. Junto a cada recorte, la letra elegante de Emily había anotado observaciones: hombre de unos 40, rutina predecible, mujer soltera, pocas conexiones sociales, patrón de salidas nocturnas. A medida que leía, un terror frío se apoderó de mí. Emily no estaba escribiendo ficción. Estaba documentando. No solo documentando, sino prediciendo. O, peor aún, eligiendo. Había un mapa marcado con pequeños puntos rojos que coincidían con las ubicaciones de los desaparecidos. Y lo más escalofriante, en las últimas páginas de cada cuaderno, antes de que pasara al siguiente, había una pequeña marca. Un símbolo. Una especie de runa que parecía dibujar una figura humana borrada. El último cuaderno era el más reciente. Las entradas eran más crudas, más directas. Y lo peor de todo, mi nombre apareció varias veces. David, leal, confiable, pero con una rutina demasiado monótona. Fácil de manipular emocionalmente, ¿manipular? ¿Para qué? ¿Acaso ella había planeado su propia desaparición? Volví a mirar las anotaciones sobre los desaparecidos. Había un patrón: todas las víctimas eran personas que la sociedad no extrañaría demasiado, almas solitarias o individuos con conexiones superficiales. Y Emily, mi Emily, era la mente maestra detrás de todo esto. No era una víctima, era la depredadora. El pánico se apoderó de mí. ¿Quién era la mujer con la que había compartido mi vida? ¿Una sociópata? ¿Una artista de la desaparición? ¿O algo aún más oscuro? ¿Estaba ella viva, observándome, o había sido consumida por su propio juego? Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. Pero la evidencia era innegable. Las fechas en los cuadernos coincidían perfectamente con las desapariciones reportadas. Y el estilo de escritura, las reflexiones sobre la facilidad de eliminar a ciertas personas de la ecuación social sin que el sistema colapse, era retorcido, calculador. Pasé la noche en vela, releyendo, buscando alguna explicación alternativa. Pero no la había. Emily había estado viviendo una doble vida. Una vida en la que yo era un actor secundario, un simple marido enamorado, mientras ella operaba en las sombras. La ironía era cruel: yo estaba devastado por su ausencia, mientras ella, quizás, disfrutaba de la libertad que su macabro arte le proporcionaba. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre y el corazón hecho pedazos, hice una llamada. No a la policía, no aún. Primero, a un detective privado, uno de los mejores, que ya había trabajado en el caso de Emily.
Le conté una versión edulcorada de lo que había encontrado, los extraños diarios de mi esposa, esperando que él, con su experiencia, pudiera unir los puntos sin que yo pareciera un loco. Él llegó horas después, escéptico pero intrigado. Mientras leía los cuadernos, su rostro se tornó de asombro a una preocupación palpable. La mirada en sus ojos cambió de marido afligido a posible cómplice. Me miró con una expresión que decía, ¿cuánto sabías? Le juré que nada, que estaba tan conmocionado como él. Lo que descubrimos juntos fue aún más perturbador. Emily no solo documentaba, sino que también manipulaba. En algunos casos, incluso había plantado pequeñas pistas falsas para desviar a las autoridades. Ella no mataba, no parecía haber violencia en sus métodos. Su especialidad era borrar a la gente. Deshacer sus vidas, sus identidades, sus existencias, hasta que se convertían en fantasmas para el mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con ello? La respuesta llegó en los últimos cuadernos. Emily escribía sobre la liberación. Creía que liberaba a estas personas de vidas insignificantes, dándoles una oportunidad de empezar de cero, aunque ese cero significara desaparecer sin dejar rastro. Y para algunos, al parecer, ella les ofrecía esa oportunidad, un escape, un nuevo nombre, una nueva vida en otro lugar, lejos de sus problemas. Era una especie de ángel oscuro, o una secuestradora disfrazada de salvadora. Mi esposa no había desaparecido. Había orquestado su propia liberación. Se había borrado a sí misma, como había hecho con tantos otros. Y lo más impactante, en la última página del último cuaderno, justo debajo del símbolo de la figura borrada, había una entrada solitaria, escrita con una tinta ligeramente diferente: la mayor liberación es la propia. Es hora de que Emily desaparezca para siempre. Me quedé allí, sosteniendo ese cuaderno, con la boca seca y la mente en un torbellino. No había sido víctima de un crimen, sino de un plan maestro. Mi esposa, la mujer que amaba, no solo había desaparecido, sino que se había transformado en la encarnación de sus propias y macabras fantasías. Ahora, la casa es un monumento a su ausencia, pero también a su genio retorcido. Ya no la busco. Ahora, solo trato de entenderla. Y de vivir con la sombra de una mujer que era una extraña para mí, una ilusionista de la existencia, cuya desaparición fue su obra maestra final. ¿La extraño? No lo sé. Extraño a la Emily que creí conocer. Pero a la verdadera Emily, la que encontré en ese cofre, me temo que nunca la conocí realmente. Y eso es, quizás, el secreto más terrible de todos.